Lo que hablábamos en la parte anterior de la clase, ¿ven ahí la parte de microorganismos? ¿Qué es lo verde? Microorganismos, cianobacterias en este caso. ¿Se entiende? Claramente, seguro hay otras cosas, pero cianobacterias claramente ahí se notan perfectamente. Esto se los puse como una idea de qué es lo importante de esta clase. No es como un mapa mental para mí que lo armé yo. Sugiero que esto lo armen ustedes al finalizar cada clase. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas vistos de la clase? Les va a servir para organizarse mentalmente. Bien, viendo los microorganismos, en general podríamos decir que los microorganismos tienen una lógica metabólica que es particular, que es, como todo organismo vivo, van a degradar ciertas sustancias para hacerlas más pequeñas, más simples y de esa forma obtener energía. También esas sustancias más simples van a funcionar como un esqueleto para construir las moléculas que los microorganismos requieran para poder vivir. ¿Está claro? Piénsenlo de esta forma. Veamos un ejemplo simple. Para que un microorganismo se pueda reproducir, necesita duplicar su ADN. Bien, para que duplique su ADN, ¿qué necesita? Bases nitrogenadas. Para obtener las bases nitrogenadas, ¿qué necesita? Bien, ¿de qué está hecho una base nitrogenada? No, ni, más o menos. Tenemos bases púricas y pirimidínicas que están unidas a ribosas que están unidas a grupos fosfatos. Bien, ¿qué necesito? Todo eso ensamblado de una forma específica. ¿Y de dónde saco las bases púricas y pirimidínicas? Las voy a comprar al súper. Tengo que armarlas de cero. No surgen de la nada. Entonces, ¿de dónde las tenés que sacar? De los nutrientes. Pero el nutriente no trae la base nitrogenada tal cual. Se usan habitualmente, sino que los microorganismos van a sintetizar sus propias bases. Pero para eso, ¿qué necesito? La base estructural, y además de la base estructural, ¿qué necesito? Energía. Porque claramente no se va a sintetizar algo en ausencia de energía. Si miramos todas las rutas metabólicas a gran escala, las rutas metabólicas tienen una estructura muy simple donde todas las rutas convergen a determinadas moléculas. Esas moléculas las llamamos encrucijadas. Y luego de esas rutas que armamos la encrucijada, pasamos a una ruta cíclica, que observan que la ruta cíclica que tiene varias salidas, ¿lo ven? Y de esas salidas van a aparecer determinadas moléculas que van a diverger en muchas posibles moléculas posteriores. ¿Se entendió el mecanismo a gran escala? Ahora, el catabolismo siempre converge hacia determinadas moléculas. Y el anabolismo que hace, abre el juego para un montón de moléculas posibles. Si quieren verlo en detalle, momento. Sí. El anabolismo Diverge. El anabolismo es la síntesis de moléculas más complejas. Ah, claro. ¿Sí? A ver si esto me funciona. Tiene ganas de que funcione. ¿Ven este gráfico? ¿Qué idioma está? ¿Por qué está? No, no. No, pero en español así entendemos. Bien, este gráfico en particular es un diagrama metabólico muy simple. Muy, pero muy simple. De todo lo que estamos viendo en la parte de metabolismo.
La bola, pero bueno. Si lo miramos, acá tengo lo que llamamos glucólisis y gluconeogénesis. Cada cuadradito, esto está andando re mal, cada cuadradito es una molécula. Cada flechita es un proceso metabólico. ¿Está claro? Si esto anduviera bien, el que hace la flechita y te sale el proceso, el que hace el coso te sale la molécula. ¿Sí? ¿Está? No necesitan saberlo para esta materia. De hecho, este gráfico no sirve para esta materia porque la línea que está pintada ahí, ¿ven la línea negra? Divide lo que pasa afuera de la mitocondria de lo que pasa dentro de la mitocondria. Estamos en una bacteria, con lo cual no hay mitocondrias. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Esto no es lo que estábamos usando. Pero bien. ¿Cuál estamos? Bien. La actividad celular, cualquiera sea una bacteria o una célula eucariota, va a buscar obtener dos estructuras que son energía y de dónde sacan la energía los microorganismos. Dos fuentes. O la energía química obtenida a partir de una molécula o la energía solar obtenida a partir del sol. Esa energía luego le va a permitir sintetizar nuevas moléculas. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar primero los monómeros que se van a transformar en los polímeros. Entonces, si un microorganismo necesita sintetizar una proteína, para sintetizar una proteína primero va a tener que tener disponibles los aminoácidos. ¿Y de dónde los saca? Dos alternativas. O los consume a partir de proteínas que estaban, o los sintetiza. ¿Sí? Vale la pena destacar que no todos los microorganismos pueden sintetizar todos los aminoácidos. Con lo cual, puede que algún microorganismo requiera aminoácidos como fuente nutritiva, porque si no está el aminoácido, ¿qué pasa? El microorganismo no crece. ¿Sí? Lo mismo pasa con un sinnúmero de moléculas. ¿Sí? Esto es lo mismo que les mostré antes, ¿se ve ahí? Bien. Y la bacteria va a comenzar consumiendo nutrientes, va a generar esqueletos carbonados que van a ser metabolizados por catabolismo para obtener energía para transporte de nutrientes, energía para desarrollo y producto de este catabolismo van a aparecer desechos. Por otro lado, con la energía obtenida y los esqueletos carbonados, vamos a tener el anabolismo para la síntesis de las moléculas propias de la bacteria. ¿Sí? Bien, ¿se ve ahí la enzima? Esa, que es la lactato deshidrogenasa de la Escherichia coli. Bien, ¿se acuerdan de cuando vieron estructuras? Seguro que vieron proteínas y que las proteínas toman una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Las enzimas normalmente, además de tener estructuras cuaternarias, tienen lugares específicos como, no sé si ven acá, este puntito que dice sitio activo. ¿Sí? Si quieren entrar a esa página, a la Universidad de Basel, a Biocentrum, pueden entrar y se puede consultar toda esta base de datos. ¿Sí? Inclusive, no entro ahora porque tarda 1000 años en cargar y no me cargó la página que es la livianita, pongo y estamos hasta pasado mañana mirando a ver cómo carga. Bien, pero esto permite el giro en 3D, podés mirar todas las moléculas como están armadas de distintas formas. ¿Sí? Bien, ¿se ven acá los colores? ¿Ven el color azul que va a estar el rojo? Bien, ¿ven que la proteína tiene los mismos colores? Bien, si yo entrara acá y lo amplío esto, podría ver cada aminoácido. ¿Sí? Esto en biotecnología es bastante útil. Ahora,
¿Qué es una enzima? Siempre vemos la palabra enzima, la usamos como catalizador biológico, un acelerador de procesos químicos a nivel biológico. La palabra enzimas viene del griego en levaduras. ¿Cómo descubrieron las enzimas? Rompiendo levaduras, obtenían los mismos procesos bioquímicos, pero sin las levaduras. ¿Y qué tenías en ese medio? Cosas que estaban adentro de la levadura. ¿Cómo las llamaron? Cosas que están adentro de la levadura, enzimas. ¿Sí? Bien, la palabra enzimas no tiene, admite tanto el masculino como el femenino, podemos decir los enzimas, las enzimas, como quieran, ¿sí? No les, esa no está admitida. Bien, ¿y cómo funciona una enzima? Básicamente la enzima funciona a través de la química, como vimos cualquier proceso químico, donde todas las enzimas tienen la característica de, mejor dicho, todo proceso químico requiere una energía de inicio para llegar a una energía final. Para que el proceso sea endargónico, es decir, para que el proceso sea espontáneo, es decir, para que el proceso ocurra solo, requiero que la cantidad de energía inicial sea superior a la cantidad de energía final. Dicho de otra forma, el proceso tiene que liberar energía. Si el proceso necesitara tomar energía, el proceso no es endargónico porque depende de la presencia de alguna molécula que dé energía. Esto que estoy diciendo se cumple para todas las moléculas, sean procesos biológicos o procesos químicos cualquiera. ¿Se entendió hasta acá? Bien, los catalizadores logran que el pico de energía necesario para que la reacción ocurra sea más bajo. Pero primero debería remarcar que es el pico de activación. Imaginemos cualquier reacción química. Por ejemplo, con una molécula que tiene 6 átomos de carbono, le meto una molécula de agua entre el carbono 3 y 4 y me va a dar 2 moléculas de 3 átomos de carbono. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió lo que dije? Bien. ¿Se acuerdan que las moléculas se mueven? ¿Hay alguna novedad con eso? Bien. Si las moléculas se mueven, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula de agua choque en el lugar y con la fuerza adecuada para que rompa la unión entre carbono y carbono de entre el carbono 3 y el carbono 4? Bien. Pero ahí tiene que haber todo un orden armado de esa forma. Ese orden requiere de energía. ¿Y cómo llamamos a ese orden en termodinámica? Lo llamamos entropía. Y para que eso ocurra, ¿qué necesito? Una cierta entropía. Si esa entropía no está, la reacción no ocurre. Veamos un ejemplo para que me lo entiendan de otra forma. A ver. Bien. La glucosa, lo vieron en biología esto, si yo le agrego oxígeno, se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Le suena lo que estoy diciendo? Bien, y eso pasa en todos los procesos biológicos. ¿Sí? También la glucosa se transforma en presencia de oxígeno, en dióxido de carbono y agua cuando se quema, en un proceso químico. Ahora quiero destacar lo siguiente. Afuera hay árboles, ¿sí? Y los árboles están expuestos al aire. ¿Están de acuerdo? Y el aire tiene oxígeno. Y el árbol tiene glucosa. ¿Por qué no se prende fuego? Me falta la energía de activación. Fíjate que si yo le agrego energía, agarro un fósforo y se lo acerco al árbol, ¿qué le pasa? Nada. ¿Por qué? Yo le puse energía, pero ¿qué pasó? No puse la suficiente. En cambio, si yo prendo un fuego al lado del árbol y le doy suficiente energía de activación, ¿qué le pasa al árbol?
se prende fuego, es más. Y a partir de ahí la reacción crece en sí mismo. La reacción es endergónica. La reacción glucosa, dióxido de carbono y agua va a pasar. Ahora, si yo le doy la energía de activación correcta, pasa mucho más rápido. Si yo no le doy la correcta, ¿qué pasa? O no pasa o tarda mucho tiempo en pasar. Los catalizadores, ¿qué hacen? En general, todos los catalizadores, tanto los químicos como los biológicos, lo que hacen es favorecer el acomodamiento de las moléculas de forma tal de que se requiera menos energía de activación. ¿Se entiende? Quemar un árbol no requiere de catalizadores químicos, pero a nivel biológico, lo que nosotros usamos son enzimas que, si miran este gráfico, baja mucho más la energía de activación con enzimas que sin enzimas. ¿Se entienden? Entonces las enzimas pasan a ser claves en ese desarrollo. ¿Y las enzimas qué hacen? Lo mismo que ocurriría sin enzimas, pero mucho más rápido. ¿Qué tan rápido trabaja una enzima? Sí, los activos. En que se le peguen los activos. Normalmente decimos que una enzima tiene un intermediario. O sea, decimos, esta enzima hace esta reacción y se transforma en este intermediario y en este intermediario. Pero para que el intermediario exista, ¿cuánto tiempo tiene que existir el intermediario? 10 a la menos 13 segundos. Y ahí decís, hay un intermediario. O sea, ¿cuánto tarda la reacción? Mientras ustedes me escuchan, mínimo hicieron trabajar a 10 enzimas cada vez que me escucharon. ¿Y en cuánto tiempo lo escuchaste? Estoy diciendo, hubo 10 procesos químicos. Mínimo, sí. Estoy quedando corto. ¿Cuánto tiempo tardo en decirlo hasta que vos lo escuchás y lo haces consciente? 10 reacciones enzimáticas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La velocidad de reacción. Eso es lo que permiten las enzimas. Pero tengan en cuenta que si yo estuviera hablando con este mismo tono de voz desde el patio, no me escucharía. Las enzimas no hacen reacciones imposibles, las enzimas lo único que hacen son las mismas reacciones químicas que eran posibles sin enzimas, con enzimas que son más rápidas. Lo que por ahí tardaría 1.000.000 de años en ocurrir sin enzimas, con enzimas, ¿cuánto tarda? Nada. Esa es la ventaja de la enzima. ¿Está claro? Bien. ¿Qué tipos de enzimas hay? 7 tipos. Están caracterizadas por el tipo de... ¿Esto lo vieron en algún lado ya? ¿Te suena? Algunos y otros, ¿no? Bien. 7 tipos de enzimas. Cada tipo de enzima, ¿por qué se caracteriza? Por el tipo de reacción que realiza. Y se codifica con un número. ¿Sí? Por ejemplo, nombro una. ¿Conocen la bomba de sodio-potasio ATPasa? Bien, ¿eso qué es? Es una enzima. Es una traslocasa. Porque ¿qué hace? Cataliza el movimiento de iones y moléculas a través de las membranas. ¿Claro? Bien. Y cada enzima tiene un tipo de función, pero ¿cuántas funciones hay? La traslocasa que vimos recién y 6 más. Fíjense que dentro de estas, algunas son mucho más importantes como las oxidorreductasas. ¿Qué hacen las oxidorreductasas? Reacciones de oxidorreducción. Estas reacciones de oxidorreducción son los que nos permiten, a gran escala, oxidar una molécula para reducir una segunda molécula. La molécula que se reduce es la molécula donde almacenamos energía. La que se oxida es la que pierde energía. Estoy hablando de una generalidad, pero más o menos funciona así. ¿Está claro?
Bien, todas las enzimas tienen un nombre específico. Así como vieron en química que todas las moléculas tienen un nombre específico, las enzimas tienen dos tipos de nombres. El nombre común y un nombre dado por lo que sería el Comité de Nomenclatura Internacional de la Unión de Bioquímica y Química Aplicada. Y ahí podemos consultar el nombre de cada una de las enzimas. Muchas de las enzimas con nombres comunes, ¿sí? Primero, todas las enzimas terminan en asa. O sea, la lactasa que hace es una enzima, termina en asa. ¿Sí? La NAD deshidrogenasa termina en asa, es una enzima, y así todas. Algunas enzimas son tan viejas que las conocimos como proteínas y no terminan en asa, sino que terminan en ina. Por ejemplo, la renina, la tripsina, la pepsina, son enzimas, pero las guardamos con el nombre viejo. Tienen nombre, son proteasas, pero nadie las llama con el nombre científico. ¿Está? ¿Ven acá esta enzima? La 2711. Este código es como el número de identidad. Identifica a la enzima. ¿Por qué ese número? 2, ¿por qué? Voy para atrás. Porque es una transferasa. ¿Qué hace? Transfiere grupos. ¿Por qué 7? Porque transfiere grupos fosfato. ¿Por qué 1? Porque los transfiere a un grupo alcohol. Entonces, toma la glucosa y en el grupo alcohol acá, ¿qué le transfiere? Un grupo fosfato del ATP. ¿Y qué te da? Glucosa 6-fosfato. ¿Está claro? ¿Y también qué te da? ADP. ¿La escucharon esta enzima alguna vez? Es una enzima que normalmente es muy importante porque es la primera enzima que te permite guardar glucosa en cualquier célula. En las bacterianas y en las eucariotas. Bien. Esta enzima normalmente es conocida como hexoquinasa. Es el nombre que le damos. ¿Sí? Sin embargo, el nombre científico correcto sería ATP-glucosa fosfotransferasa. ¿Sí? ¿Cuántos números expliqué de arriba? Expliqué el 2, expliqué el 7, expliqué el 1. ¿Qué número no expliqué? El último. Muchos microorganismos, pero sobre todo los organismos eucariotas, tienen variantes de la misma enzima. Por ejemplo, cualquier animal tiene 4 variantes de esta enzima. Mínimo 4. Algunos tienen más. ¿Sí? Son isoenzimas que están localizadas o en diferentes tejidos o en el mismo tejido con diferentes funciones. Pero no me voy a meter en eso. ¿Está claro? Bien. Las moléculas que utilizamos para generar energía las vamos a llamar moléculas de alta energía. El número 7 era que transferían un grupo alcohol. El 1 siguiente es la isoenzima. Sí, están todas. Sí. Sí, si no sería imposible una ruta metabólica. ¿Sí? Bien. Las reacciones más importantes van a ser las reacciones de oxidorreducción, que las vamos a hacer. Y acá hay una parte importante y re difícil de entender. Las reacciones de oxidorreducción, lo que vamos a meter en una molécula o sacar de una molécula son electrones. Y esos electrones se van a ver acompañados habitualmente de protones. O sea, va a aparecer un H+, y ¿qué va a llevar? El electrón. Pero la parte importante, ¿cuál es? El electrón. La parte importante donde está la energía, ¿dónde es? Inclusive, en el NAD, en particular, NAD, NADP, esas moléculas incorporan un protón y 2 electrones.
Y no me voy a poner a explicar todo eso, créanme que es así. En cambio, el FAD capta 2 electrones y 2 protones. ¿El resultado cuál es? Esta molécula está oxidada, NAD, pero que va a recibir cuando se reduzca 2 electrones y un protón. Se va a transformar en NADH. Y el NADP, cuando se reduzca, ¿qué le va a pasar? Se va a transformar en NADPH. ¿Y el FAD en qué se va a transformar? En FADH2. Y las 3 moléculas te van a dar energía y las podemos intercambiar, por ejemplo, por ATP. Ahora, el intercambio por ATP es un chino que no respeta ninguna regla de química. Resumiendo esto, el NAD te da 2 ATP y medio. Un mol de NAD, 2 moles y medio. Así de ilógico como suena. ¿Y el FAD cuánto te da? 1 y medio. Pero pará, ¿los dos no tenían 2 electrones y 2 protones? Sí, pero rinden distinto. ¿Pero por qué? Demasiado complicado de explicar en este momento. ¿Está claro? No me voy a meter en esa explicación porque sería una clase completa para entenderlo. Sí, lo que importa acá que es que estas moléculas dan una cantidad de energía, cada una la suya y variable. No todos te dan la misma cantidad de energía. ¿Está claro? Bien. ¿Para qué usamos esa energía? Para utilizarla en otra reacción y poder generar moléculas que no cumplen con lo que veíamos de la energía de activación. ¿Se acuerdan que vos tenías un sustrato y un producto? Ahora, para que la reacción ocurra con un producto más complejo, ¿qué requiero? Energía que lo que va a hacer es encadenar las reacciones. Bien. Todo esto lo pueden leer porque no tiene mucho sentido. Esta molécula en particular es la exoquinasa que vimos recién. Y esto estaba animado, pero me olvidé de poner el PowerPoint, así que síganme en el camino. ¿Ven acá este ADP? Bien, esto es una enzima. Y esto es lo que se conoce como modelo de Fischer o modelo llave cerradura, que básicamente funciona como una llave y cerradura, como una estructura súper rígida. Este modelo fue el primer modelo que se usó para describir una enzima, pero no sirve para nada porque no funcionan así las enzimas. ¿Está claro? No son rígidas como una llave, perdón, no son rígidas como una cerradura las enzimas. Bien, ¿cómo era el modelo? ¿Qué necesito? Un sustrato que se acomoda en un lugar y cuando el sustrato se acomoda en un lugar, favorece la aparición de la reacción química. Cataliza la reacción. ¿El resultado cuál es? Se unen y a partir de la unión se separan y obtengo de una glucosa y un ATP, voy a obtener una glucosa 6-fosfato y un ADP. Eso es lo que va a quedar. Este modelo tenía ciertos problemas energéticos. Por ejemplo, ¿por qué el ADP? ¿Por qué? Si el ATP se junta a esta molécula por afinidad, ¿por qué el ADP se separa? Si es la misma molécula. ¿Entienden? Bien. Y para eso se desarrolló este segundo modelo, que es el modelo de encaje inducido. Si se acuerdan, la primera enzima que les mostré tenía 3 aminoácidos que le daban el sitio activo. O sea, ¿cuántos lugares participaban de toda la proteína? 3 aminoácidos. ¿Y cuántos aminoácidos tenía la proteína? 800. ¿Así? ¿Para qué querés los 797 restantes? ¿Para qué los querés? Simple. Para hacer el encaje inducido. Cuando la enzima capta el ADP, por acción e interacción de esos aminoácidos con el ADP, va a cambiar de forma haciéndose más sensible a la presencia de glucosa. Y eso va a permitir que la glucosa
ingrese más fácil. Cuando la glucosa ingresa, ¿qué pasa? La enzima vuelve a cambiar de forma. Y al cambiar de forma, ¿qué hace? Acerca el oxidrilo de la glucosa al grupo fosfato del ATP. ¿Y esto qué ocasiona? Que se haga la reacción química. Ahora, cuando se hace la reacción química, ¿qué ocurre? Cambia de forma de vuelta. Y al cambiar de forma, pierden afinidad. Y como pierden afinidad, ¿qué pasa? Sale. Y solucionado el tema. ¿Se entendió? Bien. Las enzimas no son únicamente proteínas. La gran mayoría de las enzimas siempre tienen alguna modificación química que no es parte de una proteína. Entonces, la gran mayoría de las enzimas tienen como dos partes. Una parte, que es lo que llamamos apoenzima o apoproteína, que está formado solo por la parte proteica, y una segunda parte, que justamente no es proteína. ¿Qué puede ser? Bueno, depende de la enzima. La que estábamos viendo antes, lo que tiene son dos moléculas de magnesio. ¿Sí? Y si no tiene magnesio, ¿qué pasa? No funciona. Otras enzimas tienen vitaminas adentro. Con lo cual, si no tienen las vitaminas, ¿qué pasa? No funciona la enzima. ¿Se entiende lo que quiero marcar? A esa otra molécula, ¿cómo la llamo? Coenzima. ¿Está claro? En caso de los metales, normalmente los llamamos cofactores. ¿Está? Entonces, el magnesio, ¿qué sería? Un cofactor. Ahora, si tiene vitamina B6, que es una coenzima. Algunas coenzimas, de hecho, las llamamos por ese nombre. Las llamo coenzima. Por ejemplo, la coenzima A. ¿Por qué se llama coenzima A? No. Estaría bueno, pero no. ¿Por qué se llama coenzima? La coenzima A. ¿Qué hacen las coenzimas? Facilitan una reacción. ¿Por qué tal? Porque es la primera que conocieron. Después también tenemos la coenzima Q, son las dos más conocidas. ¿Sí? Inclusive, no sé si vieron, pero por ejemplo la coenzima Q es bastante frecuente encontrarla en cremas. Sí, la Q10. La Q10. Porque ayuda a los radicales libres. Sí. La presión. También podríamos usar la que tienen las bacterias, que es la menaquinona, pero no importa. Bien, reacción típica enzimática. Un sustrato es tomado por la enzima y forma productos. ¿Está claro? Ahora, recuerden que no modifica los equilibrios, solo modifica la velocidad. Acá vemos toda la reacción. La enzima forma un complejo enzima-producto, que forma un complejo enzima, perdón, la enzima forma un complejo enzima-sustrato, que forma un complejo enzima-producto para liberar los productos. ¿Sí? Y esto es lo que expliqué antes, mucho más detallado y con muchos valores que no hace falta ver. Datos importantes para que lo puedan leer después. ¿Qué aparece acá? ¿Qué llaman esto? Delta G. ¿Qué es el delta G? Es una forma de medir la energía química de una unión. Que cuando yo rompo la unión, ¿qué pasa? Se libera esa energía. ¿Está claro? Cuando se libera esa energía, ¿qué puede producir? Dos condiciones. Calor o desorden. Es más, podría producir calor y desorden. La gran mayoría de los procesos biológicos tratan de generar que toda la energía produzca escasa cantidad de calor. Si bien hay cambios térmicos en cualquier reacción enzimática, los cambios térmicos son muy, pero muy pequeños. Y entonces, ¿a dónde va a poner toda la energía? Al desorden. Bien, si lo medimos en términos termodinámicos, diríamos que el delta G es igual al delta H, la entalpía, el cambio entálpico, menos T por delta S.
¿sí? Que es el sistema básico de conservación de la energía que se ve en toda materia termodinámica. ¿Sí? Lo único que importa de esto que es la energía en que se transforma en desorden o calor. ¿Está claro? Podemos ver que un proceso microbiológico fermentativo produce calor. ¿Cuánto calor? Si yo pongo pasto en un compost, levanto temperaturas de 70 grados. ¿Producto de qué? De la acción microbiana. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Descomponen ese pasto y al descomponer lo que generan, simplificar las moléculas y qué más, calor. ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Por qué nombro esto? No es para, digamos, no quiero hacer cálculo termodinámico. Sí el concepto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es este salto? Este salto es la energía de activación. El salto es necesario para que la molécula esta llegue a este punto, que es el punto máximo, y que lo atraviese. Y si lo atraviesa, la reacción ocurre. Fíjense que esta reacción no tiene enzimas. ¿Qué dice acá? Tiene enzimas. Ahora, ¿qué pasa cuando le meto las enzimas? Las enzimas tenían esa forma que formaban el complejo. Enzima sustrato, que se transformaba en complejo. Enzima producto por acción del encaje inducido, que dije antes. ¿Está claro todo lo que dije? Bien, esos cambios de acomodamiento lo que producen es esto. Este salto que producía sin enzima, con enzima, el salto como es. Mucho menor. Y al ser mucho menor, ¿qué cambia? No cambian los equilibrios. La cantidad de producida no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la velocidad. Lo que tardaba un año, lo que tardaba 1000 años en ocurrir, ¿cómo tarda? Menos. Recuerden que las enzimas son proteínas y al ser proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, pero también terciaria y cuaternaria. Y en el caso de las enzimas le agregamos cofactores o coenzimas que complejizan más la enzima, haciendo que cualquier cambio térmico modifique el comportamiento de la enzima. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué las bacterias cambian su velocidad reproductiva en función de la temperatura? Modificás la estructura de la proteína, al modificar las estructuras de las enzimas, o se hacen más eficaces y se pueden reproducir más rápido, o se hacen menos eficaces y se pueden reproducir más lento. ¿Y cómo ocurre el proceso de muerte bacteriana? Le aplico calor y ¿qué le pasa a las enzimas? Se desnaturaliza. Dijiste que cualquier cambio térmico modifica la velocidad de la enzima. De la enzima. Pero Modifica la velocidad de la enzima. Sí. Pero, o sea, modifica la velocidad del proceso que cataliza la enzima, no de la enzima en sí. Modifica la velocidad catalítica de la enzima. ¿Sí? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Y el pH modifica las estructuras proteicas? Si modifica las estructuras proteicas, modifica las enzimas. Y si modifica las enzimas, modifica la velocidad catalítica y por lo tanto las bacterias se van a reproducir más rápido o más lento en función de cualquier variable que modifiquemos. ¿Está claro? Insisto con esto, las enzimas no modifican los equilibrios. La energía basal del sustrato y la energía basal del producto, con enzima o sin enzima, es igual. Lo que cambian que es la velocidad de reacción. Recuerden, esto cuando lo vieron en química está dado por el equilibrio químico y todas las reacciones de equilibrio que vieron en ese momento. Bien, dos cosas que tienen las enzimas, especificidad y eficiencia. ¿Qué es la especificidad? La capacidad que tiene una enzima para detectar y diferenciar a una molécula de otra. ¿Vieron la exoquinasa que nombré antes? Fosforilada glucosa. Vimos eso. Bien, ¿fosforila solo glucosa? No.
también puede fosforilar fructosa o manosa. Lo llamativo es que no puede fosforilar galactosa. ¿Y por qué esto es importante? Porque a nivel del metabolismo bacteriano eso modifica mucho y la introducción de la galactosa en el metabolismo en general, también pasa en los humanos y en los animales, el metabolismo de la galactosa para que ingrese a la célula es mucho más complejo. No. El Operon Lac lo que hace es sintetizar la lactasa. La lactasa lo que hace es romper la lactosa. Pero cuando vos rompes la lactosa, ¿qué obtenés? Glucosa y galactosa. La glucosa entra fácil a la célula, la galactosa es un chino en la entrada. No es tan complicado, pero tiene 2 o 3 pasos enzimáticos más. La manosa entra fácil, la fructosa entra fácil, la galactosa necesitamos más enzimas. No solo más enzimas, sino necesito formar nucleótidos azúcares. Es un chino el ingreso de la galactosa. Bien, ¿se entendió esto? Porque una enzima es específica. Ahora, ¿en qué se diferencia la glucosa de la galactosa? Parte de la estructura química. ¿Cuánto se modifica? ¿Qué parte? ¿Qué tanto? Por ejemplo, la glucosa tiene 6 carbonos. La galactosa también. El primer carbono de la glucosa tiene un aldehído. El primer carbono de la galactosa también. Los 5 carbonos restantes tienen 5 hidroxilos. Y los de la galactosa también. Era la posición en la que estaban. El hidroxilo del carbono 4 de la galactosa está para la izquierda y el de la glucosa está para la derecha. Y eso la enzima lo detecta. Eso es lo que detecta. Ese nivel de detección tiene. Les voy a dar otro ejemplo exactamente igual. Una molécula que hace exactamente igual que lo que vemos con galactosa y glucosa. ¿Sintieron el olor del mentol? Si yo les digo olor a mentol. ¿Y el olor del geranio, de la flor de geranio? Bien, ¿saben cuál es la diferencia? Uno tiene un metilo para la derecha, el otro tiene un metilo para la izquierda. ¿Y la nariz qué te dice? ¿Olor a mentol o olor a flores? ¿Qué onda? ¿Se entiende la importancia de un cambio? Eso es la especificidad. ¿Y qué es la eficiencia? ¿Cuánta energía necesito para lograr un producto? Las enzimas son altamente eficientes y altamente específicas debido a qué? A la conformación, fundamentalmente, del sitio activo y cómo interacciona ese sitio activo en particular con las moléculas. Bien, esto ya lo expliqué antes. Observen el gráfico de arriba. Si yo cambio la temperatura, ¿qué va a pasar con la enzima? No. Fíjense la actividad enzimática. Entre un rango de temperaturas, yo tengo un mínimo de actividad enzimática, un óptimo de actividad enzimática y un máximo de actividad enzimática por encima del cual la enzima deja de producir. Pero no es que la enzima se desnaturaliza inmediatamente, se desnaturaliza todavía más arriba. Y eso es el efecto de muerte bacteriana. ¿Se entendió la idea? Y eso se debe a cómo se modifica la enzima. Acá lo vemos por pH. pH bajo, ¿ven la estructura enzimática? pH neutral, ¿ven que cambia la forma? pH alcalino, ¿qué pasa? Cambia la forma. ¿Cuál es la forma activa? Bueno, hay que ver cuál es la enzima. En algún caso por ahí es esta. Entonces va perdiendo actividad a medida que sube el pH. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bien, y por último, las enzimas, además de tener el sitio activo, muchas enzimas tienen sitios reguladores. ¿Cómo sabemos que las enzimas tienen sitios reguladores? Simple. Estudiamos la cinética química. Y en las enzimas, el estudio de la cinética química se lo debemos a 2 investigadores conocidos como
Carl Michaelis y Maud Menten, que demostraron que todas las enzimas tenían la misma forma en la primera etapa. Si yo pongo solo sustrato y nada de producto, la cinética química es siempre igual. En casi todas las enzimas, excepto en las que tienen inhibidores. Y las que tienen inhibidores, ¿qué pasan? No funcionan así. ¿Y por qué son importantes las enzimas que tienen inhibidores? Porque son las que determinan las actividades metabólicas de la célula. Básicamente, ¿qué determinan? ¿Queman glucosa o producen glucosa? ¿Acumulo energía o la gasto? ¿Eso quién lo hacen? Las enzimas reguladoras. ¿Y cómo lo hacen? A través de la presencia de inhibidores. Que los inhibidores se pueden ubicar directamente sobre el sitio activo o se pueden ubicar en un sitio distinto al sitio activo, modificando de dos formas diferentes la actividad enzimática. Veamos esto. Ácido paraminobenzoico. Molécula crucial en la vida porque nos permite formar unido un ácido glutámico. Y a la pteridina nos da ácido fólico. Voy a decir, ¿para qué quiero el ácido fólico? Para la síntesis de ADN, ARN y aminoácidos. O sea, básicamente, si no tenés ácido fólico, estás al horno. ¿Está claro? Podría explicar qué hace específicamente el ácido fólico en cada uno, pero créanme, para eso. Ahora observen esta molécula. Se llama sulfanilamida. Comparen. ¿Qué diferencia tiene la sulfanilamida con el ácido paraminobenzoico? ¿Qué cambia? Acá que tengo un carbón, acá que tengo un azufre. ¿Ven la diferencia? Y arriba tengo un oxidrilo y punto. Esa es toda la diferencia. Si esta molécula se mete adentro de la bacteria, no deja formar esto. Y si no deja formar esto, ¿qué es esto? Un antibiótico. Y ese es el mecanismo de acción. ¿Se entiende? Es uno de los antibióticos más viejos, la sulfamilamida, todo lo que es el complejo de sulfas, funcionan de esta forma. Les muestro otra enzima, si quieren acá tiene un video de 2 minutos para ver cómo trabaja, para entender el proceso, pero esta enzima tiene un montón de lugares catalíticos donde realiza la reacción y 6 lugares de regulación. ¿Cuántos lugares de regulación? Bien, ¿por qué? ¿Por qué 6? ¿Por qué no uno solo? Porque regula diferentes sitios activos. No regula los mismos, lo que pasa es que te da 6 velocidades. En vez de darte solo el prendido o apagado, ¿qué te da? Prendido un poquito más, prendido un poquito más, o todo. No importan los lugares. Bien, ¿qué enzima es esta? Esta enzima es la aspartato transcarbamilasa, ¿sí? Conocida como ATC, muy conocida ¿por qué? Porque es la enzima reguladora que regula la síntesis de pirimidinas. Y acá sacamos el uracilo para luego sacar la timidina y la citidina. ¿Qué paso es este en la cadena? El primero. Dicho de otra forma, si esta enzima trabaja rápido, ¿qué hago? Acelero todos los procesos para obtener mucho uracilo y después derivarlo a lo que necesite. Si esta enzima trabaja lento, bien. Y cada sitio utiliza un sustrato diferente. Entonces, dependiendo de las condiciones celulares de esa bacteria, vamos a tener una rápida síntesis de pirimidinas o una lenta síntesis de pirimidinas. ¿Y este modelo para qué sirve? Este es el modelo de pirimidinas, pero si miráramos el de purinas, ¿qué sería? Exactamente igual. El de síntesis de lípidos, exactamente igual. El de síntesis de colesterol, igual. El de síntesis, bueno, las bacterias no tienen colesterol, pero bacterioptenol, lo que fuera. Igual. Síntesis de glucosa o degradación de glucosa.
funciona igual. Con otra enzima, pero la misma característica. Y esto es lo que les permite a los microorganismos regular las actividades. Simplemente la concentración celular de algo. O de varias moléculas en este caso. ¿Por qué es importante esto? Para que entiendan que los microorganismos no tienen voluntad. No es que el microorganismo quiere reproducirse y busca cosas. El microorganismo lo que tiene que son moléculas dentro de sus células que le marcan que tienen suficiente cantidad de energía, ¿para qué? Para poder reproducirse. Y entonces se reproduce. ¿Está claro? No tiene ganas de reproducirse. No lo hace porque quiere. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Les muestro otro mecanismo igual y terminamos con esto. La glucólisis te da glucosa 6-fosfato. Primer paso, seguro lo vieron. Y la glucosa 6-fosfato tiene un montón de posibilidades de caminos distintos adentro de la célula. Uno de los caminos es la ruta de las pentosas, que la ruta de las pentosas te da pentosa-fosfato. ¿Y para qué quiero pentosa-fosfato? ¿Vieron el ADN y el ARN que tienen pentosas? Y tipo que si querés reproducirte necesitas pentosa. ¿De dónde la sacamos? De la glucosa. Pero también, observen esta reacción. La glucosa se transforma en esta molécula y ¿qué te da? NADPH. Y acá hay varios pasos que me da una pentosa y que me da otro NADPH. ¿Y qué hace el NADPH? Inhibe este camino. Con lo cual, la glucosa 6-fosfato entra a producir pentosa-fosfato. Y cuando produce pentosa-fosfato, ¿qué produce? NADPH. ¿Y el NADPH qué hace? Traba la ruta. Como el NADP adentro de la célula hay una concentración determinada, o solo puede estar reducido, como está acá, o solo puede estar oxidado, pero tiene solo la posición oxidado o reducido. Las concentraciones de NADP reducido determinan si va a glucólisis o si va a ruta de las pentosas. Otra vez, la bacteria no tiene ganas de reproducirse. La bacteria que tiene las concentraciones moleculares que requiere para lo que pueda hacer. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Esto es lo que determina que después una bacteria se comporte de una determinada forma en un determinado medio. Las enzimas que tienen. Entonces, ¿cómo diferencio a una bacteria de otra? Por sus enzimas. La habilidad metabólica que tiene la bacteria, ¿de qué depende? De las enzimas. ¿Se entendió lo que dije acá? ¿Dudas con esto? La clase que viene es larga la parte que nos queda dar de nutrición. No sé si vieron que esto es... ¿Sí? Mi ideal hubiera sido terminarla hoy. La clase que viene no la hago, pues, sí. Sí. Con lo cual vamos a hacer el laboratorio, que es... Punto importante del laboratorio. El laboratorio es relativamente rápido si saben a qué vienen. Si no, es un laboratorio eterno e insufrible. Les pido, por favor, que lean la guía trabajos prácticos antes de venir al laboratorio. No necesito que sepan todo, pero sí que sepan a qué vienen, qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. ¿Pero claro? Nos vemos jueves que viene. Buen fin de semana. No, yo mandé comentarios por Teams, pero veo que a varios les llegó. Chao. Hoy que hoy es la tarea. Aparecen los comentarios, después cada uno le vamos a mandar.